Y el anuncio de una posible alianza entre maras en El Salvador ha encendido las alarmas del gobierno. Un nuevo cambio en la estructura de los dos grupos más peligrosos de esa nación amenaza la seguridad no solo del país, sino también de Centroamérica. La dura respuesta militar y policial que ha dado el gobierno de El Salvador ante la creciente ola de violencia que azota la nación ha obligado a las maras MS-13 y 18, pertenecientes al grupo Salvatrucha, a negociar la unificación de sus estructuras criminales y así crear una sola fuerza, la Mara 503. El cambio, que buscará ganar capacidad de ataque, coordinar operaciones, unificar fuerzas y seguir consolidándose, podría alcanzar las fronteras de Guatemala y Honduras, según lo señaló el presidente del país, Salvador Sánchez Serén. De la misma manera, el gobierno asegura que el ex guerrillero salvadoreño Raúl Mijango y el alemán Paulo Liubers, columnista del diario de Hoy de San Salvador, serían las personas encargadas y los cerebros de liderar la unión de las pandillas. Sin embargo, Mijango desmintió esta información y dijo que las autoridades los culpan sin pruebas, al tiempo que pidió mediar ante la situación a través del diálogo. El gobierno busca chivos expiatorios para justificar su fracaso porque fue incapaz de parar el problema que heredó y multiplicó. En algunos grupos de pandillas hay una discusión para constituirse como instancia federada para poder enfrentar de mejor manera la guerra que libran contra el Estado. Ante esta situación, el fiscal general de la Nación, Luis Martínez, anunció que el gobierno emitió 300 órdenes de captura contra pandilleros y mareros que han sido acusados de terrorismo en actos de violencia desatados a finales de julio del año pasado. Muy bien, nos acompaña desde San Salvador Guillermo Gallegos. Él es vicepresidente del Congreso de El Salvador, diputado por el partido opositor Gran Alianza por la Unidad Nacional. Bienvenido, diputado. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. Muchas gracias, Jesús. Es un gusto poder compartir con ustedes desde aquí de San Salvador. ¿Estamos hablando de algo real, de algo concreto, la unión de los maras? Bueno, se ha tenido conocimiento que estos dos grupos criminales que atentan contra la seguridad de nuestro país, como es la Mara Salvatrucha y la Mara 18, han tenido intenciones de quererse unir. Afortunadamente, la contundencia con la que han actuado las autoridades de gobierno y la policía han hecho posible en los últimos días las capturas y el desmantelamiento de varios de ellos, pero sí parece que hay alguna clara intención de quererse unir y hacer un solo grupo. ¿Cuál es el problema? Y leyendo un poco quizás la prensa en Centroamérica, el temor que eso genera para los países vecinos. Y ese temor lo ha expresado ya el presidente del país, Salvador Sánchez Serén. ¿Usted cree que puede traspasar fronteras? Bueno, las maras ya no solo son un problema de nuestro país, sabemos que hay grupos de estos criminales y terroristas, tanto en Honduras como en Guatemala, que están haciendo trabajos coordinados. Estamos tratando de cercar todas las puertas por donde ellos puedan escaparse y hay una colaboración permanente entre las autoridades. Hace poco algunos de ellos lograron escapar de unas cárceles de aquí de nuestro país, pero por la rápida coordinación que se tiene fueron capturados en el país de Honduras y posteriormente regresados a El Salvador. Y no es un problema que le afecte únicamente al gobierno de turno. Esto es un problema que tiene años y que ha pasado por ahí muchos presidentes. Y quizás a este presidente le está tocando esta coyuntura, pero asimismo en el pasado les tocó otras distintas a otros presidentes. ¿Cuál es la solución desde el Ejecutivo para que esto se tenga definitivamente o se encuentre un freno? Bueno, tú muy bien lo dices, Jesús. Esto es un problema que tiene ya un par de décadas de estar sucediendo en el país. Yo quiero decirlo, lastimosamente como país y como gobiernos no nos logramos dar cuenta del problema que íbamos a enfrentar a futuro. Hoy tenemos una crisis de seguridad bastante aguda, sin embargo el repunte de estos grupos criminales se debe a la contundencia con que la policía y las autoridades de la fiscalía están actuando. A diario se están efectuando capturas, a diario se están procesando. Nada menos el día de ayer hemos tenido la buena noticia que una juez especializada contra el crimen logró decretar detención alrededor contra 130 miembros de una sola pandilla y acusarlos en gran parte por actos de terrorismo. Yo creo que este problema puede y tiene solución. Realmente estamos encaminados haciendo un esfuerzo importante, todas las fuerzas políticas de nuestro país,
aquí en El Salvador. El día jueves en el Congreso hemos dado algunas reformas a la ley penitenciaria que tiene que ver con el régimen de visitas en los centros penales, porque de nadie es, de todo el mundo de conocimiento, que el lugar donde se están planificando, donde tratan de fraguarse todo este tipo de ataques, de extorsiones y homicidios, son los diferentes centros penales de nuestro país. Pero ya hemos dado alguna serie de reformas que tienen como objetivo pues poder limitar y poder tapar todo este tipo de situaciones que se dan al interior de estos penales. Sí, ahora, usted lo está señalando muy bien. Están haciendo una reforma en el legislativo, quizás tenga suerte, quizás se puedan modificar esos códigos. Le pregunto por la fuerza pública, que es la que tendría que ejecutar precisamente las leyes. Y en esa medida, ¿hasta dónde está esa corresponsabilidad entre lo que hay de ley y lo que existe en la ley para ejecutar y las personas que lo deben ejecutar, que son quizás la policía, la fuerza pública, el ejército? Bueno, la policía y el ejército, nosotros como salvadoreños y como autoridades estamos muy complacidos con su actuación. A diario en enfrentamientos que se dan y en situaciones a donde se atenta contra ellos, ellos responden eficazmente. Desgraciadamente hay muertos, hemos tenido policías y miembros del ejército que han fallecido, pero a la vez sí también hay criminales de estos que también fallecen y son asesinados y eliminados por la fuerza pública. El gran dilema que tenemos, y es que estamos haciendo y hemos hecho un llamado sobre todo a lo que es el órgano judicial de nuestro país. Nosotros creemos que por ahí puede estar un poco el talón de Aquiles de la justicia en nuestro país, donde pedimos más compromiso por parte de algunos jueces, no todos, pero el esfuerzo que hace la policía y la fiscalía es bastante grande, pero algunas veces falla el sistema judicial y todo lo que se ha hecho en una operación de investigación, captura y procesamiento de estos criminales termina fallando cuando un juez sin mayores investigaciones o sin mayores valoración de lo que le está presentando los deja libres. ¿Usted no cree que también se está fallando quizás en materia de educación y de brindarle oportunidades a los jóvenes precisamente ahí en El Salvador para conseguir quizás un trabajo, para tener alguna actividad que los haga tomar un camino correcto y no ese camino de las pandillas? Bueno, mira, una política integral contra el crimen lleva una parte de prevención, una parte de poder y reintegrarlos nuevamente al quehacer de una persona normal. Sin embargo, hay sujetos de estos, como yo lo he dicho, que ya no tienen retroceso. Ya hicieron una forma de vida el crimen organizado. Ya para ellos no es suficiente tener un salario. Ya ellos viven del producto de la extorsión, del sicariato, del narcotráfico. Para ellos es difícil que se pueda abrir una puerta de educación, de un trabajo o de rehabilitación. Sin embargo, a través del gobierno y de diferentes organizaciones, tanto nacionales como extranjeras, se abren estas posibilidades. Y los que así lo desean, siempre tendrán la puerta abierta para que puedan ingresar a un proceso de rehabilitación. Pero los que ya es un caso difícil, extremo y que ya no se puede definitivamente reintegrar a la sociedad, pues le toca otra parte de una política integral que es la represión. Y eso pues es prácticamente lo que se está haciendo en muchos de los casos con sujetos pues que ya han dejado de hacer crímenes, diríamos, leves, hoy hacen actos de terrorismo y hay que atacarlos y hay que actuar contra ellos como terroristas. Le agradecemos a Guillermo Gallegos, vicepresidente del Congreso en El Salvador, diputado por el partido opositor Gran Alianza por la Unidad Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros, diputado. Gracias, muy amable. Bueno, Jesús, gracias a ustedes y a la orden en cualquier momento.